Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel Saúl Pérez Hernández. Soy estudiante de la Libre Derecho Puebla y mi profesora es la maestra Magali Escamilla Rodríguez. Esta ocasión vengo a presentarles un tema nuevamente importante y se trata de la historia del derecho penal, escuelas penales. Bueno, iniciemos. Hablaremos de las diferentes escuelas penales. En primer lugar, tenemos la escuela clásica, la escuela positivista, algunas otras corrientes, o también llamadas escuelas, antecedentes históricos de la legislación penal en México, códigos penales federales de 1871, 1929 y 1931. Y para concluir con este tema, hablaremos sobre la legislación penal en Puebla. Para una breve introducción a este tema, hablaremos sobre una justificación de las escuelas penales. Y esto se habla que en principio es importante señalar que la escuela es una sistematización de las diversas teorías para constituir un solo cuerpo de doctrina. Con base en este concepto, la escuela penal es un cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho de penar, sobre la naturaleza del delito y sobre el fin de las sanciones. Eso lo decía Jiménez de Azúa. Bueno, y demos inicio al primer subtítulo de este tema, que es la escuela clásica. Y para empezar a estudiar en qué consiste la escuela clásica, es importante señalar que la filosofía de todos los tiempos ha reconocido la justificación del poder del Estado para castigar. Sin embargo, dicha justificación tiene diversos fundamentos que dividen a las penas en divinas, naturales, legales o humanas. El principal exponente de la escuela clásica, Francisco Carrara, porque le dio una sistematización impecable al sostener que el derecho es connatural al hombre. Dios lo dio a la humanidad desde su creación para que en la vida terrena pueda concluir sus deberes. También hacía mención que la ciencia del derecho criminal es un orden de razones emanadas de la ley moral preexistente a las leyes humanas. Bueno, y el significado de la expresión escuela clásica es un término que implementaron los positivistas refiriéndose a todo lo que no se adapta a las nuevas ideas, a los recientes sistemas. Se debe considerar como lo consagrado, lo ilustre, aunque al implementarlo sus opositores quisieron dar a entender que se trataba de lo viejo o lo caduco. El método de estudio en la escuela clásica del derecho penal preferentemente siguió el método deductivo o lógico abstracto, por ser el adecuado a las disciplinas relativas a la conducta humana. De ahí es que se diferencia con las ciencias naturales como base de toda investigación científica. Las ciencias naturales, hablamos que esta responde a fenómenos naturales. Los fenómenos aparecen vinculados por nexos causales, por enlaces forzosos, necesarios. Las leyes son falsas o verdaderas. Y también determina que las leyes naturales tienen que ser. Por otro lado, el derecho responde a las leyes. Lo constituye un conjunto de normas que se pueden cumplir o no. La conducta es valiosa aun cuando no se haya ajustado a la norma. Y en el derecho se reconoce el debe ser. Ahora hablaremos sobre la escuela positiva, o también conocido como el positivismo. El nombre lo da el sociólogo Augusto Comte. La aparición durante la primera mitad del siglo XIX existía un método de estudio científico, una apreciación de las cosas con el más puro romanticismo. La vida se analizaba desde lo abstracto hasta llegar al idealismo. De ahí surgió el positivismo. El positivismo surge como una consecuencia de la enorme influencia que tuvieron las ciencias naturales en los estudios filosóficos y con ello en el análisis de las disciplinas culturales, esto hasta llegar al estudio del derecho. De esa manera es que la escuela positiva pretende cambiar el criterio represivo y con ello objetivo del derecho, y le da una importancia preponderante a la personalidad del delincuente.
pero no niega la existencia de lo absoluto o metafísico, pero tampoco se ocupa de ello. Únicamente se aboca en el estudio de lo real, lo sensible y lo físico. Para los positivistas la filosofía no era una ciencia, mientras que la psicología pertenecía a la rama de las ciencias naturales, observando el comportamiento del ser humano desde la biología o fisiología. El método del positivismo, hablamos que todo pensamiento científico debe descansar precisamente en la experiencia, en la observación, mediante el uso de un método inductivo, ya que para esta escuela toda conclusión debía ser totalmente exacta. Esto observaba, experimentaba e induce unas reglas generales. Es muy importante que hablemos sobre un principal exponente de la escuela positiva del derecho penal, Enrique Ferrer. Y él decía, si bien la conducta humana se encuentra determinada por instintos heredados, también influye el medio ambiente, es decir, causas sociológicas. Continuamos hablando sobre el tercer subtema, y este es sobre las otras corrientes o escuelas. Iniciaremos hablando sobre la escuela ecléptica, que como su nombre lo indica, es la reunión de varias escuelas en una corriente. Sin embargo, su fundamento teórico está basado en el mismo que la escuela clásica, que es el contrato social. Los postulados de la escuela ecléptica, bueno, distingue las disciplinas jurídicas y las empíricas, estableciendo para las primeras el metodológico abstracto. Concibe el delito como un hecho complejo, como un fenómeno social causado naturalmente y como producto de factores endógenos y exógenos. Rechaza la tipología de los delincuentes de los positivistas, reconociendo solo a los ocasionales, habituales y anormales. Concilia las penas con las medidas de seguridad. Este no opta por el determinismo radical positivista ni por el albedrío clásico. El fundamento de la pena es la responsabilidad moral y la posibilidad de aplicar medidas de seguridad dependerá de la peligrosidad o temibilidad del delincuente. La finalidad de la pena no es solo castigar al culpable, sino corregir y readaptar socialmente al delincuente. La tercera escuela aparece en Italia y también se le conoce como positivismo. Crítico, su denominación es consecuencia de considerar a la clásica y positiva como la primera y segunda escuela respectivamente. Sus principales exponentes son Alimena y Carnevale. Postulados de la tercera escuela, bueno, esta recoge de la escuela positiva el método experimental, niega libre albedrío, proclama el determinismo positivista, pero negando que el delito sea un acontecimiento inevitable. Critica el concepto de retribución moral por cuanto a la pena, adoptando el criterio de la defensa jurídica o social. La naturaleza de la pena radica en la coacción psicológica, percibe la sanción como un medio intimidatorio cuyo fin es la prevención general del delito. De la escuela clásica recoge la distinción entre imputables e inimputables. Por lo tanto, la imputabilidad está basada en la dirigibilidad de los actos del hombre. Y continuamos hablando sobre el cuarto subtema, y este trata de los antecedentes históricos de la legislación penal en México. A lo largo de la historia de nuestro país han predominado las desigualdades tanto políticas, sociales y económicas. Sin embargo, y pese a ello, ha existido una interrelación social. En el periodo precortesiano, en nuestro país históricamente se menciona el llamado Código Penal de Nezahualcóyotl. Su ámbito de validez, Valle de Texcoco. Sus características, los jueces gozaban de amplia libertad, estos para sancionar las conductas conceptualizadas como delitos. Los tipos de penas, hablábamos sobre la muerte del delincuente o una esclavitud, un destierro, suspensión o destitución de un empleo y de igual manera una prisión en la cárcel o en el domicilio mismo, también llamado un arraigo domiciliario. Y también se conocen las leyes tlaxcaltecas, que esto se daba una pena de muerte por el hecho de faltar al respeto a sus padres, un causante de grave daño al pueblo, un cierto traidor al rey o al Estado,
Y estos eran jueces que sentenciaron injustamente o en contra. También de igual manera que dieran al rey una relación falsa de algún negocio. El derecho penal precortesiano ha sido de una influencia en el colonial y en el vigente. Su estudio pertenece a la arqueología criminal. En la época colonial, durante la colonia, nuevas clases sociales se organizaron, partiendo fundamentalmente de la diferencia en castas, dominadoras y dominadas, o conquistadores y conquistados, lo que generó que las ideas penales tuvieran una esencia pura de desigualdad y crueldad, y con ello una tónica de la represión, que igualmente se vivía en toda Europa, ante el dominio de la Iglesia en la vida laica, con la conquista, misma que se inicia entre 1519 y 1521 y se establece oficialmente el 8 de marzo de 1535 con el virrey Antonio de Mendoza y Pacheco, y se concluye con la Guerra de Independencia de 1810. Se impusieron las instituciones jurídicas españolas tales como, hablamos del fuero real en 1255, las partidas 1265, el ordenamiento de Alcalá 1348, las ordenanzas reales de Castilla 1484, las leyes de Toro 1505, la nueva recopilación 1567, novísima recopilación 1805 en cuanto a las 7 partidas de esencia predominante en romana y canónica es la 70 dedicada a la materia penal, aunque no en su totalidad. El estado de Veracruz es el primero en promulgar un código penal. Esto en abril de 1835, ordenamiento inspirado en el Código Penal español de 1822. En el quinto subtema hablaremos sobre los códigos penales federales. El Código Penal de 1871, este constó de 1152 artículos, además de los transitorios, ordenados en 4 libros denominados: el primero de los delitos, faltas, delincuentes y penas. Segundo, responsabilidad civil en materia criminal. El tercero, hablamos de los delitos en particular. Y el cuarto, de las faltas. Este tiene marcada influencia en el Código Penal español de 1870, inspirado en las corrientes doctrinales de su época. Es innovador en cuanto a la inclusión de las medidas de seguridad, la institución de la libertad preparatoria. La pena, esto lo detenemos como la proporcionalidad cualitativa y cuantitativa de la pena, el daño causado por el delito. Acogió el sistema de clasificación de delitos graves y leves, señaló las penas de a unos y otros y otorgó al juzgador un arbitrio limitado con un sistema de agravantes y atenuantes. El Código Penal de 1829, este consta de 1228 artículos, sin contar con transitorios, que se agrupan en 3 libros, además de los principios generales. El primero, de las reglas de responsabilidades y sanciones. El segundo, de la reparación del daño. Y el tercero, de los tipos legales de los delitos. Como novedades, aportó una responsabilidad social muy restringida, prisión con sistema celular, supresión de la pena de muerte, multa tasada en el sistema de utilidad diaria, reparación del daño exigible de oficio por el Ministerio Público. Este código fue un notorio fracaso y se integró a una comisión que redactó un nuevo código que vio la luz el 13 de agosto de 1931, al ser publicado en el Diario Oficial por el presidente Pascual Ortiz Rubio. El Código Penal del 14 de agosto de 1931, en sus inicios solo contenía 400 artículos, en los que se recogieron algunas instituciones jurídicas importantes de corte positivista: reincidencia, habitualidad, peligrosidad para individualizar la pena. El Código de 1931 ha sufrido a través de los años múltiples modificaciones debido a las reformas que trataron de mejorar sus textos, adaptándolos a las nuevas tendencias de la materia. Reformas entre las cuales destacan las de 1984, 1985 y 1994. Para después destacar la reforma que se generó con motivo de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal. Actualmente cuenta
con 429 artículos. Para finalizar esta exposición, el último subtema, número 6, hablaremos de la legislación penal en Puebla. El Código Penal publicado el 23 de marzo de 1943, el Código de Defensa Social del 18 de diciembre de 1986 que entró en vigor el 1 de enero de 1987. Su nombre se modificó a Código Penal según publicación en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre del 2012. Como crítica a este método, el autor Ignacio Villalobos considera que si bien las ciencias naturales sirven para formar los primeros conocimientos antropológicos, psiquiátricos, y de esa manera observar los efectos prácticos de las sanciones que influyen en las ramas del derecho, como la penología, dogmática penal o política criminal, que influyen para lograr el orden social. Otro es el campo jurídico, el que debe tener un método diverso, aquel que se utiliza en las ciencias naturales, porque el derecho penal fija el cauce de la conducta y le impone un límite determinado. Y es hasta aquí que finalizamos este tema y agradecerle a todos su atención. Muchas gracias. Hasta luego.